Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que con la fe en Cristo Jesús todos los días nos acompañan para poder estudiar este estudio de el último mensaje que Dios ha dispuesto para este mundo, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Es un estudio que necesitamos en este tiempo experimentar, porque vivimos en un tiempo de gracia que Dios está concediendo al mundo. Estamos en el estudio número 246 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Por la gracia de Dios vamos a continuar estudiando. Estamos abocados en el estudio de las condiciones o los requisitos, 12 pasos sencillos que necesitamos conocer para llegar a la justificación por la fe y empezar la carrera cristiana. En otras palabras, la justificación por la fe lleva al nuevo nacimiento, a la conversión, una vida nueva espiritual que Dios ha dispuesto en el plan de salvación para cada ser humano que acepta la salvación provista. Estamos en el tercer paso que necesitamos conocer para hacer esa entrega completa y, en otras palabras, para el bautismo del Espíritu y del agua. Hemos estudiado acerca del llamamiento, hemos estudiado acerca de la ley de Dios, la Biblia, los libros del Espíritu y Profecía, los cuales nos llevan a conocer a Dios y a hacer una entrega de nuestra vida a Cristo para realmente, con esa vida nueva, comenzar una nueva vida de obediencia a la ley de amor, lo cual significa obediencia por medio de las obras de Cristo a la ley, a la Biblia y los testimonios. Ahora estamos estudiando acerca de la fe. La fe es la principal condición, es la parte del creyente. Creer, confiar, es realmente el mensaje de la Biblia. El justo vivirá por la fe. Por fe y gracia sois salvos, no por obras de la ley, sino por una entrega completa a Cristo, recibiendo una vida nueva, la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, que es la vida perfecta que Cristo vivió en este mundo durante 33 años y medio, lo cual Cristo por gracia quiere dar a todo creyente que está cansado de vivir la vida humana, la vida carnal en este mundo, que está dispuesto a dejar la vida humana con la mente carnal y desea una vida nueva, una vida como la de Adán y Eva, tener la segunda oportunidad. Adán y Eva tuvieron la primera oportunidad. En el plan de salvación, Dios quiere darnos una segunda oportunidad para poder vivir una vida en Cristo y desarrollar una vida santa. Creer en ese milagro no es fácil. Necesitamos desarrollar la fe. La fe viene, dice, por el oír. Necesitamos estudiar, necesitamos escuchar los mensajes y comprender en base a lo que hemos estudiado ya acerca de la Biblia. La Biblia hay que conocer toda la Biblia, de principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, para saber realmente cómo es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que le gusta y cómo Dios quiere que seamos nosotros. Allí está en toda la Biblia los deberes que indican para el hombre, pero el ser humano no puede cumplir, no puede obedecer, tiene que ir a Cristo, tiene que aceptar el llamado para que
como dijimos, en vida nueva, pueda comenzar a obedecer, a cumplir las obras de Cristo en el creyente. Una obediencia, dice, por amor, una obediencia con un corazón alegre, contento y gozoso, donde la obediencia será un placer, el sacrificio será también un placer, la obediencia una delicia. Al creyente verdadero le gustará vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y obedecer a la voz del Espíritu Santo que le hablará a su mente, a la conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios. Ahora, en esta oportunidad vamos a seguir estudiando. Hemos visto cómo es la verdadera fe. La verdadera fe nos lleva a la unión con Cristo, a vivir con Cristo, a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros bajo la dirección del arquitecto que es Cristo. Y hemos visto también cómo la falsa fe obra para desviar a los verdaderos creyentes. Satanás ha descendido con grande ira en este tiempo, porque le queda poco tiempo, y su esfuerzo, su trabajo es engañar, si es posible, dice, a los escogidos, a los sinceros. Por eso Satanás tiene un engaño que es la presunción, la falsa fe. Creer en Dios, creer en la religión, en la iglesia, en los grupos, ser religioso, pero con un deseo egoísta, con un corazón todavía carnal. Aprender a vivir la vida cristiana, a vivir la Biblia, cumplir la Biblia en vida carnal, con mente humana. Ese es el objetivo de Satanás. Y eso logró con el pueblo judío, con Israel, con los sacerdotes, con los fariseos. Y Satanás lo hizo rechazar a Cristo y lo hizo crucificar al dueño de la ley, a la ley viviente que ellos con tanto celo ciego se aferraban para obedecer. Esa forma de obediencia humana, en la teoría, creyendo en Dios, termina cuando uno acepta a Cristo. Cristo murió para poner fin a la maldición de la ley. Cristo murió para que la maldición se transforme en bendición, porque Él quiere poner esa ley de amor en nuestro corazón si nosotros estamos dispuestos a aceptarle. Ahora vamos a seguir estudiando. Si no tenemos fe, solamente nos espera el fracaso. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de una fe que no es verdadera? ¿Cuáles son sus resultados? Y después estudiaremos los resultados de la fe verdadera. Y también recordaremos todos los hombres antiguos, los santos, cómo vencieron por la fe, lo cual está registrado en el libro de Hebreos capítulo 11. Ustedes pueden analizar nuevamente, pero nosotros solamente mencionaremos algunos de ellos. Veamos entonces en Mensajes Selectos, tomo 2, 431. Dice: la fe verdadera no es una fe que fracasará. Cuando sea sometida a prueba, es el don que Dios da a su pueblo. Así que una fe verdadera que se aferra a las promesas de Dios, que se aferra a Cristo, a su gracia, a su sabiduría, a su fuerza, no fracasará, dice. En las mayores pruebas se mantendrá firme. Cuanto más el tiempo sea difícil, cuanto más pruebas existan, la fe se fortalecerá más. En Señales de los Tiempos del 14 de abril de 1881, la hermana Ellen White escribió: la fe es un poder divino que presiona a través de toda barrera, sobrepuja todos los obstáculos y planta su bandera en el corazón del campo del enemigo.
La fe verdadera entonces sobrepuja todos los obstáculos. No hay obstáculo, no hay impedimento, no hay nada que pueda privar, impedir al creyente que tiene verdadera fe y con Cristo sale al campo de batalla. El campo de batalla hoy en día es el mundo. Es una batalla invisible entre los poderes espirituales de Dios y los poderes infernales de las tinieblas del enemigo. Cristo nos quiere llevar al campo de batalla para poder rescatar almas de las manos del enemigo. Satanás está tomando la rienda en sus manos. Casi lo tiene todo el mundo esclavizado, todo el mundo privado de libertad. Satanás utiliza los poderes de este mundo y los seres humanos bajo el poder de los hombres de este mundo no saben qué hacer. Necesitan este mensaje de las buenas nuevas, de que ellos pueden ser liberados aún en medio de los obstáculos, en medio de las circunstancias, en medio de las privaciones. Uno puede vivir todavía en paz, dando testimonio de que Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño del universo, todo está en sus manos. En Mensajes Selectos, tomo 1, 363, dice: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se le hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. La fe genuina, dice, se apropia de la justicia de Cristo primero. La fe genuina, si uno cree en Cristo, no se ocupa en querer cumplir, obedecer o predicar o hacer cualquier cosa, no. Lo primero que hace es apropiarse de la justicia de Cristo. Y aceptar y apropiarse de la justicia de Cristo es apropiarse de la vida de Cristo, recibir la vida de Cristo en la justificación por la fe, en el nuevo nacimiento, en la regeneración, en la conversión de un hombre carnal a un hombre espiritual. A eso se llama unir la humanidad con la divinidad. Ahora si el creyente dice en Cristo, será un vencedor. Vencedor hacia el yo, hacia uno mismo. La mayor victoria que necesitamos es vencernos nosotros mismos. Nuestro yo, nuestro corazón, nuestra mente carnal es poderoso para manejarnos. Pero la justicia de Cristo, la vida de Cristo es mucho más poderoso. Cristo venció en carne humana en este mundo al yo. Jesús dice, nunca dio lugar a la carne, vivió en la divinidad, en la vida de Dios, en la vida de Cristo, se llama divinidad, vida espiritual. Por eso dice, el vencedor es participante de la naturaleza divina. Entonces, no estamos hablando, espero que nuestros hermanos y hermanas no se confundan. El plan de salvación no dice que el ser humano carnal, el ser humano con mente humana, con naturaleza humana y pecaminosa, se va a volver santo o se va a salvar. No estamos hablando de eso. El ser humano natural, carnal, debe morir, dice el plan de salvación. Está condenado a ser desechado. Juan Bautista dijo, el hacha está puesta al árbol malo, que somos nosotros, debe ser desarraigado desde raíz. Y Cristo quiere plantar un nuevo árbol, un árbol de justicia, dice el profeta Isaías. El odre viejo debe ser desechado, un odre nuevo. La vida antigua, la vida vieja, dice, de nuestra naturaleza pecaminosa debe ser desechado, puesto a un lado, y recibir una nueva vida
engendrado por el Espíritu Santo, que nace con el carácter, con la imagen de Cristo, santo, justo y bueno. Esa es la naturaleza divina. Pero la naturaleza humana no desaparece. Por eso Pablo dice, esa naturaleza humana, el hombre carnal debe morir cada día. ¿Y cómo debe morir? Debe morir, dice, en la cruz. Cada día necesita ser puesto a la cruz. Pero el ser humano no puede ponerse a la cruz solo. Es como antiguamente en Roma, el malhechor no se crucificaba solo, lo tenían que crucificar para que ya no delinca, para que ya no robe, ya no mate, ya no haga violencia. En la cruz estaba seguro y no podía hacer esas maldades. Así nosotros, dice, nuestra naturaleza humana, nuestro yo, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría debe estar como en la cruz, para no pecar, para que el enemigo no nos tiente y no nos haga pecar. Pero si no estamos como en la cruz, privados, entonces Satanás cada día nos levantará nuevamente a actuar en naturaleza carnal humana, en el yo, y caeremos presa del enemigo, esclavos del enemigo, que nos llevará para ser sus siervos en el mundo, para trabajar para el mundo, para trabajar para los mundanos, para vivir de ellos. Pero el plan del Evangelio es rescatarnos de este mundo, rescatarnos de los que esclavizan, rescatarnos del pecado, rescatarnos de las actividades de este mundo que Satanás ha inventado. Recordemos que Dios nunca estableció, nunca puso para el hombre los estudios que el mundo pone, las profesiones que el mundo pone, la vida que el mundo pone, la alimentación, el sistema de economía, todo es inventado por Satanás. Todo ha distorsionado el plan de Dios, Satanás. Dios lo único que ha dispuesto para el hombre es la vida en el campo. La agricultura es el ABC de la educación cristiana que forma el carácter. Es la única ocupación en el campo que Dios ha provisto, y ahora también quiere nuevamente restaurar al ser humano al campo, a la vida original. Necesitamos fe para eso, creer. Si no creemos en todo lo que Dios ha provisto, entonces no hay salvación, no hay liberación, no hay victoria sobre el yo, ni el mundo, ni sobre el tentador. En el libro Conflicto y Valor, página 166, nos dice: todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Página 177, Conflicto y Valor. Pero si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. No solamente es decir, hay que tener fe, sino la fe nos lleva a la dependencia de Dios, a andar unido con Dios. Y no confiar en nuestra propia fuerza, dice. Si confiamos en nuestra propia fuerza, seguramente caeremos. Y nuestra propia fuerza y nuestra propia sabiduría, ¿a dónde nos lleva? A buscarse la vida. Muchos dicen, yo me busco la vida honradamente en este mundo. Pero ahí está el pecado. El pecado está esperando en el mundo. El ser humano carnal, contaminado de egoísmo, no puede buscarse la vida honradamente. Si aún las obras del hombre carnal están contaminados de egoísmo en la vida cristiana, en el trabajo del mundo también estará peor contaminado con egoísmo. Por eso en Lucas capítulo 16, la Biblia dice que son riquezas de maldad. Todo lo que uno ha adquirido, ha ganado, ha acumulado y tiene, son riquezas de maldad.
Eso quiere decir que lo hemos obtenido fraudulentamente, con engaño, con avaricia, con muchas cosas que no son correctas. Pero necesitamos liberarnos de eso, entregar a Cristo, dice todo lo que tenemos y todo lo que somos. Para ahora, como no tenemos nada, como hemos entregado a Cristo, ahora tenemos que vivir dependiendo de Él. Porque si no entregamos a Cristo nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar, entonces seguiremos viviendo como queremos. Si no entregamos todo lo que tenemos, tendremos que seguir ocupándonos en ella, cuidándolos a esas cosas y aumentando más cosas. Entonces no podemos depender de Cristo. Solamente uno que se entregó su vida, entregó todo lo que tiene, como no tiene nada ahora, puede comenzar a depender de Cristo. Por eso Cristo dijo en San Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, vendrá como por añadidura. Ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. Dios es el que obrará en vosotros el querer y el hacer. Eso es lo que dice en el libro de Filipenses. Entonces, una total dependencia de Dios. Si no dependemos de Cristo, seguramente caeremos en el pecado, fracasaremos en el mundo. Así como hoy por hoy el cristianismo, las religiones han fracasado en congregarse, porque la Biblia dice, no dejando de congregaros los creyentes. El mundo religioso fracasó. Y si la Biblia es verdad, es imposible que vuelva la antigua normalidad. Es cierto que volverá la normalidad de congregarse, pero será con restricciones, será con prohibiciones, será con normas, leyes que hay que respetar para reunirse. Será una religión controlada. Y esto no es novedad. Hace 4 años atrás más o menos, yo fui por la gracia de Dios a visitar un país comunista, Cuba, para poder conocer realmente cómo es la vida comunista y cómo es la religión allá. Y por cierto, allá la religión es controlada. El gobierno lo controla. El gobierno sabe qué es lo que enseñan. La religión no puede enseñar algo que esté contrario al gobierno ni a sus leyes. Así funciona la religión. Y el gobierno no acepta nuevas religiones porque sería difícil controlar. En Cuba solo hay 54 religiones, a los cuales los tiene controlado. Eso ya existe entonces. Así va a ser todo el mundo. Y vamos a fracasar. El otro fracaso que nos espera es cómo vamos a salir a predicar el Evangelio de casa en casa. Cómo vamos a visitar las cárceles, los hospitales. Cómo vamos a visitar a los enfermos en sus casas. Si está prohibido, si las leyes no permiten, no hay plena libertad. Si no hay fe, hemos fracasado. Pero cuando uno se une a Cristo, el que tiene todo el poder, aún Jesús puede levantar muertos. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si morimos como Lázaro, si morimos con una fe verdadera como Séfora, el Señor nos levantará para seguir llevando este Evangelio. Pero si hemos cumplido el cometido bajo la dirección del Espíritu Santo,
también nos hará descansar. Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, los que descansan, porque sus trabajos continúan, ellos se levantarán, dice, a la voz de Dios en la séptima plaga. Antes que Cristo venga por segunda vez, serán resucitados, dice. Victoria sobre la muerte. Esa fe necesitamos nosotros hoy en día. En el libro Conflicto y Valor 178 dice, cuando David estaba cómodo, tranquilo, seguro de sí mismo, se separó de Dios, cedió a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de culpabilidad. Vamos a aprender de los hombres antiguos. David era un hombre según el corazón de Dios. David había sido llamado del campo para ser rey de Israel. Con el poder de Dios había vencido al gigante Goliat. Pero cuando había liberado al pueblo de Israel de los enemigos, ahora dice estaba cómodo, tranquilo, seguro de sí mismo. Estar seguro de sí mismo es confianza propia. Y al tener confianza propia, al confiarse que estaba tranquilo, no había peligro, se separó de Dios. Una vez que se separó de Dios, cedió a las tentaciones de Satanás. Cayó en el adulterio, cayó en el asesinato, y así los males continuaron en su vida, hasta que el profeta Natán vino y le mostró con la palabra de Dios su pecado, y despertó, dice, como de un sueño, y reconoció su maldad, su pecado, y se humilló. Pero el que experimenta arrepentimiento está dispuesto a sufrir las consecuencias. Dios puede perdonar el pecado, pero no perdona las consecuencias, porque lo que uno ha sembrado cosechará, dice la palabra de Dios. Si el mundo conociera esta verdad del pecado, el perdón y el arrepentimiento, nadie querría estar separado de Cristo para pecar. Porque el que está separado de Cristo, el que no tiene a Cristo morando en su corazón, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la gracia, no tiene la ley, la Biblia escrita en su corazón, de seguro que caeremos y caerá. La única seguridad es estar unido por la fe a Cristo. Pero para estar unido por la fe a Cristo, tenemos que desunirnos de nosotros, separarnos de nuestro yo, separarnos del mundo, separarnos de todas las cosas de este mundo. No podemos confiar en el mundo, no podemos confiar en las actividades de este mundo, en la economía de este mundo, en la alimentación de este mundo, en la educación de este mundo, en la vida de la ciudad en este mundo. No podemos confiar ni en los gobiernos, en los poderes de este mundo. Tampoco no podemos confiarnos en nosotros mismos, así como David se confió y cayó. Necesitamos aprender, el justo vivirá por la fe. Que Dios pueda iluminar nuestra mente, que Dios pueda aumentar nuestra fe. En este libro, Alza tus ojos, página 70, dice: a veces Dios permite complicaciones en los negocios seculares para sacudir las facultades adormecidas y llevarlos a una mayor acción, a fin de que Él pueda honrar la fe mediante el otorgamiento de las ricas bendiciones. Este es uno de los medios de hacer avanzar su obra. Pero los que no tienen fe nunca aprenderán. Dios permite, dice, las complicaciones en los negocios, en el trabajo. ¿Para qué? Para liberarnos, dice, de esos negocios, de esos trabajos, para llevarnos, dice, a la acción, para hacer avanzar su obra, para que
si confiamos nosotros en esas pruebas, el Señor nos pueda otorgar sus bendiciones espirituales, el Espíritu Santo, para que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Nacer a una vida nueva. Recibir la luz para iluminar el mundo. Pero muchos no entienden eso. Muchos no quieren dejar el mundo. Cuando en el mundo todo anda mal, su estudio, su trabajo, su negocio, su empresa, sus actividades, se aferran peor a buscar más actividades, más trabajo, más negocio, más estudio. La historia del pueblo adventista nos demuestra cuando en la década de 1888 en adelante, cuando el sanatorio de Battle Creek estaba funcionando mal, con principios falsos, y no querían expandir los sanatorios en todo el mundo, sino querían hacer uno lo más grande posible allá en Battle Creek. Dios mandó, dice su ángel, y incendió el sanatorio donde habían 1000 empleados, entre enfermeros, médicos y personal que trabajaba. Un poderoso hospital cristiano, sanatorio de Battle Creek. Pero el doctor Keough quiso, confiando en su propia sabiduría, en su propio conocimiento y su habilidad, nuevamente lo levantó contra los propósitos de Dios. Dios dice que lo incendió para que puedan ahora expandir en todo el mundo pequeños sanatorios, pero él no quiso. Actuó a su manera y ese sanatorio hasta el día de hoy ya no existe más. Y él también se desvió de la fe. El que desobedece a Dios se separó de Dios. Y Satanás toma el control de su vida, dice, y le lleva a mayores males. También las publicaciones, las editoriales, las imprentas, también se incendiaron porque estaban publicando obras panteístas. Estaba entrando el espíritu mercantilismo y se incendió. Pero hasta hoy la Iglesia Adventista lo reconstruyeron y lo continúan, contrario a los propósitos de Dios. Así a cada ser humano nos manda pruebas para separarnos del mundo, pero el creyente a veces no entiende. Dice, los que no tienen fe nunca aprenderán esas lecciones. Debido a su incredulidad, deshonran a su Señor. A menos que se conviertan, naufragarán, se interpondrán en el camino del avance, y esto el Señor no lo tolerará. Él desea que su pueblo, aun en la sombra más oscura, confíe en Él. Se le permite a Satanás arrojar su sombra a través del sendero de los que tienen la fe adormecida, a fin de que sean despertados y puedan atravesar más allá de la nube y encontrar luz, valor y vida. Aún Satanás dice trabaja y Dios le permite a los que tienen una fe adormecida para que los tiente, los pruebe para despertarlos. Aún a los justos Dios permite que sean probados como el justo Job. Pero por fe Job permaneció. Job nunca maldijo a Dios. Job nunca se desesperó. Job nunca dijo, Señor, por favor, sáname de esta enfermedad. Señor, no quiero morir, nunca dijo, porque era justo. El justo confía en el médico de los médicos, porque él tiene el espíritu del médico. Y el espíritu del médico le estaba llevando a enfrentar la enfermedad de muerte. El espíritu le dijo,
esa gran sabiduría para todos los tiempos, la mejor medicina para poder enfrentar, para poder frenar los dolores, los males mortíferos, es la ceniza, el carbón vegetal. Y Job estaba, dice, sentado en las cenizas, en el carbón. Estaba tranquilo, no se desesperaba. El que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene la fe verdadera, no se desespera. Pero hoy en día, en todo el mundo vemos enfermos religiosos, enfermos profesos cristianos, enfermos con estas pandemias. ¿Qué hacen? Gritan al mundo. Dicen, hermanos, oren por nosotros. No queremos morir. Ordénenle a Dios que me sane. ¿Cómo el hombre puede ordenar a Dios que le sane? No puede eso ser así. ¿Qué indica eso? Ese enfermo no tiene fe. Los hermanos que oran también no tienen fe. Porque el que tiene fe pacientemente espera y confía en Dios, de que Dios lo va a liberar. Así como liberó a Job, fue para su bien. Así Dios permite muchos males, dice, en los religiosos, en los profesos creyentes que conocemos la palabra de Dios, para despertarnos, para que ejerzamos fe, para que busquemos a Cristo. Todo mal que viene es una bendición. Podemos dar testimonio como los antiguos hombres de fe, que ahora vamos a comenzar a estudiar. El que les habla hace 20 años, también pasé la prueba de la enfermedad. Una enfermedad incurable para los médicos en ese tiempo. Ahora no sé si ya tiene solución o cura esa enfermedad. El Señor permitió, por desobedecer las leyes de la salud. Aunque yo era vegetariano, a mi manera practicaba la reforma por salud, pero a la final llegué a enfermarme con úlceras en el estómago, en la boca del estómago adentro, y no había solución. Yo no podía comer ningún alimento. Todo alimento me hacía arder, todo alimento producía dolor, producía molestias, de tal manera que ya no había alimento que comer. Y aún ya había perdido 3 veces sangre en el estómago. Así que esa era la condición que Dios permitió a un profeso creyente, a un religioso como el que les habla hace 20 años. Entonces entendí, dije, si yo soy creyente, si yo predico la teoría de la palabra, si yo practico reforma por salud, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, si tú existes, yo quiero confiar. ¿Qué debo hacer, Señor? A buscar la Biblia, los libros del Espíritu, profecía, todo. A la final, el Señor me dio luz. Esa luz estaba en Génesis capítulo 1 nada más. Y también en consejos sobre régimen alimenticio, en ministerio de curación, el alimento original. Si Dios dio el alimento original, la fruta, las semillas, para que el hombre nunca se enferme y viva pues eternamente, entonces dije, vamos a hacer la prueba. La fe lleva a la acción. Aferrarme a Cristo, humillarme de que ya no había ninguna medicina. Había tomado todas las medicinas y quedaba la última esperanza, era el alimento original del Creador para el hombre. Dije, Señor, estoy dispuesto a comer fruta. Desayuno fruta, almuerzo fruta, cena fruta. Y buscar las frutas que no me hacían arder, que no complicaban la vida del estómago. Entonces aprendí a comer fruta crudo.
por fe, porque no había otra esperanza. Pero pasaron los días, no era fácil. Algún día podemos contar estas experiencias, pero por la gracia de Dios llegamos a mantener esa alimentación de fruta crudo, desayuno, almuerzo y cena, y tomando otros remedios naturales como el nopal, el aloe vera, la goma de linaza, todos los días. Llegamos a 30 días, un mes. Por eso entendí que el día Dios puso para algo, la semana para algo, el mes para algo, el año para algo. Cuando 30 días uno consume fruta sabiamente, inteligentemente, se sana cualquier enfermo. Las úlceras en el estómago se cicatrizaron. Fue un milagro hasta el día de hoy. Entonces, por fe, agradecí a Dios por esa enfermedad, porque aprendí a solucionar. Dios me enseñó en la escuela del dolor, y desde ese entonces el Señor me dio esa actividad, esa obra, ese trabajo. En el mundo todos padecen ese mal, gastritis crónica, úlceras. Entonces dije, si la fruta soluciona, entonces yo debo enseñar a todas las personas. Y de ahí hemos comenzado a enseñar por fe hasta hoy. Hoy trabajamos todos los días, las 24 horas del día, atendiendo a los enfermos. Como dice la Biblia, haz, dice, según tus fuerzas todo lo que venga a la mano para hacer. Estamos dispuestos las 24 horas esperando. Si los enfermos llegan con cualquier problema, estamos para asistirlos, para darles los remedios naturales por fe y señalarles al médico de los médicos. Nosotros no somos médicos, nosotros no sanamos los creyentes, sino somos asistentes, somos ayudantes, como Gise era ayudante del profeta Eliseo. Así nada más somos nosotros. Pero toda esa obra funciona por fe. Pero para dedicarse a esta obra médico-misionera, el Señor nos liberó de las actividades de este mundo, de los negocios, de los trabajos. Y Él nos puede mantener. Ahora confiamos en Cristo para el sustento, confiamos en Cristo para el lugar donde estar, confiamos en Cristo para cualquier necesidad y Él no nos hace faltar. Eso es aprender a vivir por fe, a confiar en Dios. No sabemos qué momentos más difíciles nos esperan, pero estamos dispuestos a confiar en Dios, una verdadera fe. Así que Dios utiliza el mal para bien. La maldición que Satanás ha provisto para bendición. La fe nos libera, la fe nos da luz, la fe da vida. Ahora vamos a aprender la lección de los antiguos hombres que confiaron en Dios. Por fe, ¿qué lograron? Conflicto de valor 280 nos dice: Felipe y Natanael. Felipe llamó a Natanael. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgado por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Así que Felipe llamó a Natanael, y Natanael dice que estaba estudiando la Biblia debajo del árbol. Y cuando recibió la noticia de que el Mesías estaba en este mundo y el Mesías iba a venir a encontrarlo a él,
Natanael no dijo, voy a ir a consultar a los rabinos, a los maestros, a los pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes de Jerusalén, no dijo, porque él no confiaba ya en ellos, él estaba confiando en la palabra de Dios. Tenía fe en la palabra de Dios, no fe en los hombres. Por eso encontró a Cristo y aceptó a Cristo. Si hoy nosotros confiamos en la palabra que estamos estudiando, en la palabra que ustedes tienen en su Biblia, en los libros del Espíritu Profecía, de seguro que aceptarán a Cristo y su justicia. Aceptarán que Cristo pueda hacer crecer esa fe. Diremos, Señor, aumentanos la fe. Pero Jesús, para aumentar nuestra fe, tiene que vivir con nosotros. Él es el sembrador, el agricultor, el que sabe cultivar la fe. Él cultivará la fe en nosotros. No es pedir a Dios que está en el cielo, ese Dios quiere estar en nuestro corazón. Así Natanael aceptó a Cristo. Hoy en día los religiosos, los profesos cristianos, no quieren dejar de confiar en su grupo, en su ministerio, en su religión, en su iglesia, en su grupo, no quieren dejar de confiar en los líderes, se aferran a ellos y trabajan como esclavos para ellos, para mantenerlos. Ahí está el problema. Necesitamos entregar nuestra vida a Cristo, trabajar para Cristo. El problema que existe para el ser humano carnal, humano, con mente natural, que no entiende estas cosas, es lo siguiente. Porque cuando un creyente entiende este evangelio de liberación, de la buena noticia, ¿qué va a acontecer? Va a aceptar el llamado. Y Cristo le va a poner en su viña. Cristo le va a llevar al mundo para trabajar en la obra médico-misionera. Entonces el creyente en Cristo, así como los discípulos, no van a ganar dinero. El que tiene el amor no trabaja por dinero. Solo el que tiene el egoísmo trabaja por dinero. Todo es de gracia. Entonces este nuevo creyente con vida espiritual, con la justicia de Cristo, no va a tener ingresos. Y como no va a tener ingresos, entonces no va a dar los diezmos a su grupo, a su ministerio, a su iglesia. No va a dar ofrendas. Entonces los líderes ahora van a quedar desprovistos. Y si los líderes no confían en Cristo, quedarán de hambre. Pero si los líderes, los pastores, los dirigentes confían en Cristo, aún lo poco que tienen, confiando en Cristo, en Dios pedirán a Dios el pan de cada día y Dios los multiplicará y no necesitarán esperar en los creyentes. Así como la viuda de Sarepta que apenas tenía la última comida para ese día, confió en Dios y nunca se acabó. Así como la viuda que su esposo murió en el tiempo de Eliseo y le dejó endeudado. Si el líder, si el pastor, si el maestro está endeudado, por fe pueden pedir a Cristo, Señor, tengo deudas, ¿qué hago ahora? Ya no tengo sueldo. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? Eliseo igual le dijo, ¿qué cosa tienes? Dijo, apenas tengo un poco de aceite. El aceite significa el Espíritu Santo. Igual la viuda de Sarepta tenía un poco de aceite. Esta viuda también tenía un poco de aceite para pagar las deudas, pero no alcanzaba ni para que coma ese día. Necesitamos tener un poco del Espíritu Santo, un poco de fe en Cristo. Y si nos aferramos, ¿qué le dijo Eliseo a esa viuda? Le dijo, anda, reúne, préstate todos los depósitos de los vecinos, de los amigos, y reparte ese aceite en todos los depósitos y las vasijas.
y véndelos, y con lo que quede te quedarás para vivir. Así fue, el aceite se multiplicó, ya faltó depósitos, vasijas, y lo vendió, pagó su deuda y fue liberado. Dios tiene muchas formas de liberar de la esclavitud de las deudas. Israel fue liberado. José fue liberado de la prisión y llevado al palacio. Así que los líderes no necesitan desesperar. Los líderes necesitamos predicar el evangelio de la buena noticia de que Cristo nos quiere liberar de este mundo para darnos otro trabajo donde nuestro salario será 100 veces tanto, en un salario espiritual, un salario diferente, donde los líderes no quedarán desamparados. Dios quiere también hacer milagro con ellos para que sigan trabajando. Ese es el evangelio de la buena noticia. Pero el evangelio de la mala noticia es decir a los creyentes: búsquense la vida, trabajen para algún mundo, ganen dinero para predicar el evangelio. Dios necesita dinero. Dios ya no necesita dinero. Dios quiere que lo poco que tengan los creyentes entreguen a Cristo para salvar almas. Es un evangelio diferente. La mala noticia es que sigamos siendo esclavos a la religión, esclavos al mundo. Y ya pronto llegará las mayores privaciones de libertad. Los poderes de este mundo están uniéndose. Nos esclavizarán peor, nos quitarán la libertad, nos mandarán las pandemias, quién sabe cuántas cosas más vendrán para producir angustia en este mundo. El libro de Apocalipsis dice que los destruidores de este mundo, que son los seres humanos, están destruyendo el mundo. Y pronto Cristo vendrá para poder liberarnos completamente de este mundo de pecado y establecer un mundo nuevo. Necesitamos la fe de Natanael para no confiar en nada en este mundo. Ahora vamos a tener otro ejemplo, pero este es un ejemplo de fracaso. Vamos a hablar de Judas. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro Conflicto y Valor, página 285? Y deseado de todas las gentes, 260. A Judas le faltó la fe. Dice: era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo. Así que Judas era dirigente, Judas era líder, pastor, Judas era ministro de economía, tesorero de la iglesia de Cristo, un hombre religioso. Pero Judas dice, creía que Jesús era el Mesías. Judas tenía cierta fe en creer en el Mesías, pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas. Judas no quería renunciar a sus ideas para recibir la sabiduría del cielo. Ese era el problema de Judas. Judas no creía en el evangelio de la renuncia. No quería renunciar a su mente natural, carnal, a su preparación, porque Judas había sido preparado en las escuelas de este mundo, había sido preparado en las escuelas de Jerusalén. No quería renunciar a ese conocimiento. Sigue diciendo, si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo y el demonio de la avaricia, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. El problema es que a Judas le faltó la fe para entregar su corazón. No quería abrir la puerta de su corazón. La puerta de su corazón estaba trancado, estaba amontonado en la puerta por fuera y por dentro el amor al mundo, el amor a las riquezas, a los puestos, a la comodidad, a la avaricia. Y no dejó entrar a Cristo a su corazón por fe, porque la justificación es por fe.
Y Cristo no podía expulsar del corazón, dice el demonio, del egoísmo y la avaricia. Mientras tengamos egoísmo que nos lleva al mundo a ocuparnos en buscar las cosas para uno mismo y para su familia, la avaricia que nos lleva a amontonar, a aumentar nuestros bienes, pensando que vamos a dar diezmo, vamos a predicar con el dinero el Evangelio, el mayor engaño de Satanás. Satanás en el libro Primeros Escritos dice, hizo su congreso y dijo a los demonios, vayan, dice, a los guardadores del sábado, emborráchenlo, dice, con los trabajos, con los negocios, con el dinero, para que no tengan tiempo, dice, para entregar sus vidas a Cristo, para que no tengan fe. Judas se perdió por falta de fe. Hoy en día también podemos ser líderes, podemos ser dirigentes, podemos ser maestros, podemos ser todo, tesoreros de asociación, de unión, de la conferencia general, pero nos vamos a perder como Judas, porque no queremos vivir por fe, no queremos ser justos, no queremos llevar este evangelio de las buenas nuevas al mundo, de que Dios nos quiere liberar en este tiempo. Tenemos otro ejemplo antes de terminar nuestro estudio. Tenemos a Simón el fariseo. Jesús dijo que los fariseos también pueden salvarse. María de Magdala, María Magdalena, María hermana de Marta y hermana de Lázaro, que tenía 7 demonios, que se dedicaba a la prostitución, también pueden salvarse, dijo Jesús. Vamos a leer esta historia de fe. Los mayores pecadores del tiempo de los judíos en el tiempo de Cristo, por fe fueron liberados. Esta historia es muy larga. Ustedes pueden encontrar esta historia en el libro Deseado de todas las gentes y en otros libros y en la Biblia. Dice así: Simón el fariseo reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías. No tenía mucha fe, pero creía en Jesús como maestro y esperaba que sea el Mesías. Pero no le había aceptado como Salvador personal. Su carácter no había sido transformado todavía. Así que una cosa es aceptar a Cristo como Salvador, como Maestro, pero otra cosa es aceptar que entre al corazón para transformar la vida, para limpiar el corazón. Sus principios no habían cambiado de Simón el fariseo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por Simón, pero Simón se sentía más justo que María en aquella fiesta que había convocado y había invitado a Jesús. Simón, aquí está la gran verdad. ¿Quién había perjudicado a María? Simón el fariseo. Simón el fariseo era dirigente de aquella iglesia, podemos decir, que dirigía. Y Simón era tío de María. Pero Simón, dice, le había hecho caer en pecado a aquella mujer que por ese entonces posiblemente era virgen todavía. Y por eso, dice, aquella mujer, María, tuvo que huir de esa población para que ese pecado no se difunda y quede mal Simón y quede mal también María. Se fue muy lejos a Magdala. Y allí, como no tenía otra actividad que hacer, se dedicó a la prostitución. Satanás lo llevó de un pecado a otros pecados mayores.
Así aconteció esta historia. Pero ¿qué pasó después? Cuando Jesús estaba en esta tierra, María escuchó de Jesús que liberaba a los demonios, que liberaba a los enfermos. En ella nació el deseo de ser liberado. Y Jesús lo liberó de esos 7 demonios. Ahora la historia continúa, dice: su orgullo fue humillado de Simón y se arrepintió. Y el orgullo fariseo llegó a ser un humilde, abnegado discípulo. El orgulloso Simón también fue liberado, porque Jesús le curó de la lepra. Y en agradecimiento a esa curación, convocó a una fiesta. ¿Y qué pasó? Por su gracia, dice, María llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios de María, fue puesta en estrecho compañerismo con el Salvador. Fue María la que se sentaba a los pies y aprendía de él. Esa fue aquella María que se sentaba en la casa de Lázaro, liberado de los 7 demonios, para aprender a los pies de Jesús. No le interesaba preparar los alimentos con Marta. Marta estaba ocupado en las necesidades de esta vida. Aunque era necesario, pero María, el Espíritu Santo, le llevó a los pies de Jesús para aprender de Jesús. Así es cuando el Espíritu Santo mora en el corazón y uno confía en Cristo. ¿Qué más dice? Fue María la que derramó sobre su cabeza de Jesús el precioso ungüento y bañó sus pies con lágrimas. Ahí está, esa fue la María, liberado de los 7 demonios, que estuvo en la fiesta de Simón, sin ser invitado. Aquella María aborrecía a Simón, odiaba a Simón, no podía perdonar a Simón, porque Simón causó la ruina de su vida, llevándole a la fornicación hace un tiempo atrás en su vida. Pero ahora Jesús le había liberado de los 7 demonios. Esa María fue la que trajeron los fariseos, los doctores de la ley, a los pies de Jesús para ser apedreado. Pero Jesús no lo condenó, lo perdonó. Jesús entró a su vida, aceptó por fe y le liberó de los 7 demonios. Ahora María tenía el corazón lleno de amor. El amor hace perdonar al mayor enemigo, que era Simón, su tío. Ahora, cuando Simón convocó a la fiesta, no le invitó a María, porque sabía que María era pecadora. Simón se consideraba mejor que María, pero María, sin ser invitado, vino a la fiesta, porque el espíritu de amor lo trajo a la fiesta, porque allí iba a estar su maestro. Así es el amor perdona todo. ¿Por qué uno no perdona a veces? No tiene el amor de Dios en el corazón. Todavía los demonios del egoísmo, de la ira, del rencor, de la venganza están allí. Cristianismo con rencor, con ira, con cólera, no es cristianismo. Necesitamos el amor de Dios como María. Y María ungió a Cristo en aquella fiesta. Pero Simón, ¿qué dijo? Simón dudó de Cristo, dijo, si fuera el Mesías, no se dejaría ungir con aquella mujer pecadora. Pero Jesús conocía el amor de María. Así que Dios había perdonado a Simón y a María. Un fariseo podía salvarse. También María, que tenía 7 demonios, podía salvarse. Esa es la fe. Que Dios bendiga su palabra.
Mañana vamos a continuar esta historia y vamos a seguir estudiando de la fe. Gracias por vuestra atención. Amén.